La palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Confesamos todos juntos la confesión de fe. Confesamos todos juntos Mateo 16:16. Decimos juntos: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Amén. Tú eres el Cristo. ¿Quién es el tú? Es nuestro Señor Jesús. Amén. Jesús, ¿sí? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Tenemos que llevar siempre en nuestros corazones y es muy importante. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Veamos los ojos, ¿sí? Vean los ojos y digan: seamos un culto de Latinoamérica de solo Cristo. Seamos un culto de Latinoamérica de solo Cristo. Amén. ¿Esto qué quiere decir? Seamos todos los creyentes que declaremos solamente a Cristo. Amén. Siempre Cristo. No hay otro camino, sino es solamente Cristo. Amén. Esto es muy importante en nuestra vida. Amén. Tiene que llevarlo en sus corazones para siempre. Hoy voy a transmitir la palabra que se va a cumplir y que esto se va a demostrar en nuestra vida. Es el título: La verdadera iglesia de esta época. La verdadera iglesia de esta época. Es el libro Hechos, capítulo 2, versículo 42 hasta el 47. Especialmente como dijo Andy, el diácono Andy, que nos dirigió la alabanza, hoy es un día muy especial, muy especial. ¿Por qué es muy especial? Porque es el cumpleaños, ¿sí? El quinto cumpleaños, es el quinto aniversario que se levantó y que estableció el culto de Latinoamérica. Amén. Y esto no es por nuestros esfuerzos. Algunos, aquí hay creyentes latinos que estuvieron desde el establecimiento, ¿sí? Algunos creyentes han estado como 5 años junto con este culto. Y esto es todo la gracia de Dios. Amén. Este culto de Latinoamérica comenzó con el nombre del culto en español. Pero en este año lo cambiamos un poco porque muchos creyentes coreanos todos pensaban que este lugar es en donde se reúnen los españoles. Y siempre me decía: hay muchos españoles. No, no tenemos ni un español. Solo está todo lo de Latinoamérica, ¿sí? Que utiliza el idioma español. Eso es lo que yo estuve transmitiendo y por eso desafiamos este año y cambiamos con valentía el nombre del culto. Es el culto de Latinoamérica. Amén. Por eso este culto es muy importante. Este culto de Latinoamérica fue establecido el día 11 de febrero del año 2018. ¿Sí? 2018, ya parece día de ayer, pero ya pasó 5 años y como ustedes lo pueden ver, aquí hay muchos latinos. Al principio empezamos con una persona, con un creyente, no había nadie. Al principio uno, pero tampoco venía seguido. Y entonces yo hacía predicaciones como si fuese mirando un paredón, ¿sí? Un paredón.
y no entendía nada. Pero no importa cómo sea, Dios nos guió hasta este momento. En este momento quiero dar un fuerte aplauso y toda la gloria, honra y agradecimiento a nuestro Señor. Vamos a aplaudir al Señor. Esto es la gracia de Dios, amén. No hacemos nosotros, sino Dios nos sigue en cada momento y en cada paso, amén. Si vemos los pasos del culto Latinoamérica, hasta este momento siempre Dios en las buenas y en las malas estuvo con nosotros, con el culto Latinoamérica, amén. Y también hoy veo muchas caras de los creyentes que no podían venir por muchos tiempos, pero también estoy viendo como Edith, ¿sí? Hacía mucho que no la veía, pero recibiendo este año estoy viendo a creyenta Edith también, y es una bendición. Por eso, Dios, esto es toda la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios en el horario exacto, ¿sí? En el horario exacto de Dios nos guió en cada momento y cada uno de los creyentes que están sentados en este lugar. Amén. Nosotros sin darnos cuenta estuvimos solamente pegados en la iglesia, aunque queramos o no, vinimos y asistimos al culto. Todo ya, como le dije la semana pasada, crecieron mucho espiritualmente. Amén. Génesis también, aunque no quieran venir aunque no podía venir su madre, y sí, su hermana, porque se sentía mal, igual ella, yo escuché cuando dijo, sí, yo quiero ir sola igual, ¿sí? Esto es, no nos damos cuenta, pero Dios está obrando, amén. Dios obra y nos da el crecimiento de fe, crecimiento espiritual sin darnos cuenta. Como esto también ustedes pueden ver hoy, vean alrededores, cuántos no español, cuántos latinos están sentados en este lugar, ¿sí? No españoles, sino aquí están sentados lo de Perú, ¿sí? Lo de Colombia, lo de Guatemala también, de Honduras, no, Honduras, bueno, ya está mirando por YouTube, y está Ecuador, Brasil, ¿sí? Y Argentina, de Myanmar especialmente. Aquí está sentado de muchos países latinos, amén. Por eso, como ustedes pueden ver, pero lo más sorprendente que es, no es que evangelizaron los coreanos y trajeron a este lugar, sino entre los creyentes latinos, entre ellos transmitió el evangelio, ¿sí? Hizo aceptación, recibió a Jesucristo y vino y está sentado en este lugar, amén. Como uno está corriendo, ¿sí? Uno termina su trabajo aquí o tiene que regresar, se regresan, viene otro a reemplazar ese lugar y entonces el mismo creyente continúa en este lugar. No es esto, aunque yo lo haga en fuerza, no se puede, ¿sí? Sino que Dios está obrando en cada uno de ustedes, amén. Por eso es muy importante, son muy valiosos los creyentes latinos, amén. Muy valiosos, ustedes son muy valiosos, amén. Siempre tiene que tener esta conciencia, son muy valiosos, no en mis ojos, sino en los ojos de Dios, amén. Muy valientes los ojos de Dios, y ustedes son todos evangelistas para salvar a los 237 naciones y 5,000 tribus, amén. Por eso quiero que ustedes tengan siempre este conocimiento. Como el título de hoy, nosotros al final, entonces, ¿por qué nos reunimos? Estamos festejando el 5º aniversario con alegría, con felicidad, dándole gloria a Dios. Porque es el título de hoy, está diciendo, es para ser una verdadera iglesia de esta época. Amén. Tenemos que ser una verdadera iglesia. No es una iglesia que está un momento y desaparece, sino una verdadera iglesia que hace la evangelización de Latinoamérica. Amén. Es muy importante. ¿Quién va a salvar a Latinoamérica? ¿Quién va a salvar todas las naciones de tantos países? Nosotros decimos 26 naciones en Latinoamérica, pero hay lugares que dicen 46 países, ¿sí? Algunos dicen 30, sí, hay muchas versiones, pero oficialmente los países grandes que utilizan el español son 26 países, por lo que yo sé, ¿sí? Así que nosotros tenemos que hacer la evangelización de Latinoamérica, amén.
Como esto, si vemos el capítulo de hoy, está mostrando en la imagen de una iglesia verdadera, ¿sí? Hoy también acabamos de leer y aparece una iglesia y que está dando una imagen de una iglesia verdadera de esa época. ¿Cuál es? La iglesia primitiva, ¿sí? Justamente el jefe del departamento también a través de la oración dijo que este culto Latinoamérica sea un culto, ¿sí? Donde hay lleno del Espíritu Santo como la iglesia primitiva, ¿sí? Como esto, hoy también en el capítulo que leímos aparece la iglesia primitiva. Ustedes tienen que ver, nosotros en verdad, vean las iglesias de esta época. Lamentablemente, las iglesias de esta época ya no están teniendo buena imagen, no está dando una buena influencia espiritual a las personas no creyentes de este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy hablando esto? Pastor, ¿por qué hoy justo el quinto día está hablando mal de una iglesia? No, no estoy hablando mal de una iglesia, sino muchas iglesias en este día, en vez de tener avivamiento, en vez de transmitir la palabra, en vez de dar buena influencia espiritual, ¿qué es lo que hacen? Se pelean entre los creyentes, ¿sí? Hacen dividir entre los creyentes y echan los pastores. Si no le gusta la predicación de un pastor, fuera lo echan, ¿sí? Echan pastores. En una palabra, hay muchas cosas más, pero otra palabra, en una palabra quiere decir que tiene una vida peor que los creyentes, no creyentes, ¿sí? Peor vida que un incrédulo que no cree. En una palabra, están siendo señalados por gente, ¿sí? En vez de ser felicitados por las personas de este mundo, están señalando, mira estos cristianos, Alberto va a la iglesia, pero ¿qué diferencia hay conmigo? ¿Sí? Yo no voy en ningún lado, soy un ateo, pero yo tengo mejor vida que Andrés que va a la iglesia, ¿no? Obviamente que Andrés no es así. Hoy esto es la realidad que está sucediendo en este mundo, ¿sí? Es la realidad que está pasando. Una iglesia está perdiendo. En otra palabra, está perdiendo el sabor, ¿sí? Una iglesia tiene que hacer la función de cumplir el sal, ¿sí? Para dar el sabor. Pero en vez de dar el sabor la iglesia, en vez de dar el evangelio, en vez de declarar Cristo, está pisoteando Cristo, ¿sí? Y está perdiendo el sabor del sal. Como ustedes que ya saben, un sal, si pierde el sabor, ¿para qué sirve, sí? No hay ninguna función. Como esto, una iglesia está perdiendo la palabra, ¿sí? Una iglesia no está dejando buena imagen. En vez de dar buena influencia, ¿sí? Está dando peor influencia, es peor. Si no existiría, un no creyente iría mejor, ¿sí? Como esto, viene la iglesia, se pelean, se discuten. El pastor ama más a ese otro creyente, parece que cuida más al otro, que mi vida ya fue. Esto es toda la estrategia de Satanás, ¿sí? Ustedes tienen que saber y no tienen que ser engañados. Por eso hoy vamos a ver, y entonces, ¿cómo tiene que ser una iglesia verdadera, ¿sí? De esta época? En otra palabra, ¿cómo podemos ser un culto Latinoamérica de Gibón para transmitir solo Cristo? Como saludamos al principio, amén. Oro para todos los creyentes del culto Latinoamérica, recibiendo este quinto aniversario, tenemos que ser un culto de Latinoamérica lleno del Evangelio, amén. Evangelio. Y también tenemos que ser un culto lleno de estar aferrado al pacto del Señor, amén. Aferrar el pacto, y tiene que ser una iglesia que necesita en esta época, amén. No una iglesia que es pisoteado, que es señalado por los no creyentes, que es tirado por la gente y es mal hablado por la gente. ¿Por qué? Tenemos que ser una iglesia que necesita en esta época, ¿para qué? Para estar bien con nosotros, no, para salvar a 237 naciones y 5,000 tribus, amén. Quiero que todos los creyentes que están sentados en este lugar, a través de este quinto aniversario, que ustedes puedan restaurar, ¿sí? Restaurar este evangelio y de transmitir solo Cristo. Amén.
punto 1 es la imagen de la iglesia verdadera. El libro Hechos capítulo 2, ¿cómo comienza? Nosotros leímos a partir de versículo 42, pero el Hecho capítulo 2 comienza oficialmente con la llegada de la presencia del Espíritu Santo en aposento alto de Marcos, ¿sí? Jesús, al resucitar, ¿sí? Después tuvo sufrimientos y al resucitar y mientras cuando ascendía le dice a sus discípulos que espere el Espíritu Santo, ¿sí? Los discípulos estaban con temor, pensaron que Jesús era Mesías, pero no, era mal dicho por la gente y fue muerto en la cruz. Y entonces estaban en nervios, en temor, porque hasta los discípulos podían ser quitados su vida. Por eso, pero, ¿qué dice? Jesús le dice que espere el Espíritu Santo. Y entonces los 120 discípulos que estaban unánimes orando en el aposento alto de Marco, que llega mientras oraban, ¿sí? Esperando, y estaban orando unánime, todos juntos, y estaban orando, llega el Espíritu Santo como el fuego y como el viento. Amén. Y es el Espíritu Santo de Dios, y es el Espíritu Santo que hoy oró el jefe del Multiculturas. La iglesia de aposento alto de Marcos fue el comienzo de la iglesia primitiva, ¿sí? Es el comienzo de la iglesia, y los discípulos que habían recibido el Espíritu Santo, que estaban los 120 discípulos que estaban sentados en ese lugar en oración, empezaron a testificar Jesucristo. Esos discípulos estaban con temor, ¿sí? Con sorpresa de no saber qué hacer. Al recibir el Espíritu Santo, empezaron a predicar la palabra. Amén. Empezaron a predicar y empezaron a hablar en otras lenguas. Amén. ¿Y qué es lo que hizo? Pedro hizo la predicación inspirado, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué milagro se levantó? Se levantó una obra que aceptaron, que regresaron 3,000 personas a Dios, al Señor otra vez. Amén. Esto es la obra de Dios. Esto es la obra del Espíritu Santo. Y se levantó, y esto es una imagen de discípulos cambiados por llenos del Espíritu Santo. Amén. Ustedes están llenos del Espíritu Santo. Amén. Recibiendo este 5º aniversario. Ya nosotros no tenemos que depender de decir los domingos voy a la iglesia o no, estoy cansado o no, iré o no. Ya ese nivel tenemos que superar, trascender ese nivel. Si no, ya nosotros, ¿qué es lo que tenemos que pensar recibiendo este 5º aniversario? Como el título de hoy, una verdadera iglesia de esta época que tramitamos el verdadero evangelio. Amén. Tenemos que recibir, para eso tenemos que recibir lleno del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 42, todo junto en una voz alta. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿sí? Amén. Y entonces esta iglesia primitiva, ¿qué es lo que hicieron? Aquí dice, perseveraban, ¿sí? Perseveraban. ¿Esto qué quiere decir? Primero sale perseveraban. Esto quiere decir que se concentraban continuamente. ¿En qué? En oraciones. Amén. Se concentraban. ¿Concentrar qué es? No es hacer muchas cosas, sino solo, no importa ni comer, no importa mi trabajo, no importa lo material, no importa lo éxito, sino lo más importante que se concentró es orar. En otra palabra, comunicar las 24 horas con Dios. Amén. En ese momento la iglesia primitiva se concentró en 3 cosas, ¿sí? Se concentró en 3 cosas. ¿Cuál es? Primeramente, la iglesia primitiva recibieron la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Acá vamos a leer en el versículo 42. Recibieron la doctrina de los apóstoles. Aquí la doctrina es la palabra de Dios. Amén. Recibieron la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es la palabra? La palabra es la raíz de nuestra vida de fe. Amén. La palabra tiene que ser la raíz, ¿sí? Tiene que ser raíz.
una vida de fe, ustedes aunque vengan todos los domingos, aunque yo digo, hago una vida de fe, yo soy cristiano, pero sin la palabra, ¿sí? Si no tiene la raíz, esto es como un árbol, ¿sí? Un árbol, si no tiene raíz, ¿qué sucede? ¿Sí? Con un viento lento se cae, ¿sí? El raíz lo mantiene. Como esto, si nosotros, aunque hagamos una vida de fe con todos nuestros esfuerzos, con nuestra voluntad, con mi centro, pero si no hay la palabra, ustedes en el ataque de Satanás van a caer, pero rápidamente, ¿sí? Por eso es muy importante, la palabra de púlpito, ¿sí? La palabra de Dios, ¿dónde escuchamos? En este momento, en el púlpito. Amén. Por eso venir a la iglesia es muy importante, muy importante. Si no tenemos la palabra, no podemos estar llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Ustedes dicen, sí, pastor, yo no quiero escuchar, no tengo tiempo y estoy cansado, pero puedo estar lleno del Espíritu Santo. No, eso es mentira. Eso es mentira. Si no tienen la palabra, no pueden estar llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso ustedes venir un domingo. Por eso yo agradezco mucho. Aquí hay muchos creyentes que vienen de lejos, ¿sí? Ejemplo, Andrés viene desde Daejeon a la mañana. Caín también viene desde Cheonan, ¿sí? Alberto vino desde Dangjin, de Dangjin, ¿sí? Como esto, ellos desean escuchar la palabra, porque quieren tener la raíz, amén. No quieren caerse, no quieren ser engañados por el demonio, por Satanás, amén. Esto no es el momentáneo, ellos están viniendo casi 2 años consecutivos así, amén. Y entonces ellos, ¿qué raíz va a tener? Hay diferencias, ¿sí? Esos creyentes que tienen el deseo de escuchar la palabra, su raíz es bien firme, ¿sí? Y bien profundo, y por ningún engaño va a caer, amén. Por eso, vean, una persona, la característica de una persona saludable, ¿qué es lo que hace? Ustedes vean, una persona saludable y está comiendo todo el tiempo, ¿sí? Yo tengo una persona que conozco, ¿sí? No voy a decir quién es. Come y come y come. Aunque ya haya comido, ve otra vez la comida, come. No soy yo, ¿eh? No es porque yo estoy así. Está hablando el pastor. No. Eso es perjuicio, ¿sí? Eso es puntos fijos de ustedes. No soy yo. Tengo un conocido que come. ¿Saben? Esa persona que come porque está bien en salud. Amén. Ustedes vean lo que tienen muchos graves problemas de enfermedad. Aunque quieran comer, no pueden comer, ¿sí? Hace poco una prima falleció por el cáncer, ¿sí? Pero ¿por qué murió? El cáncer también tuvo el tumor de cáncer, pero no podía comer. Por eso una persona saludable come. Como esto, nosotros siendo un cristiano, tenemos que comer todos los días la palabra de Dios. Amén. Tenemos que estar siempre en gozo, en felicidad, en alegría. Amén. ¿Están alegres? Amén. Y están llenos de alegría. Amén. Y la segunda que se concentró en la iglesia primitiva, ¿cuál es? Dice, entre unos a otros estaban en comunión y en partimiento de panes, ¿sí? Después de escuchar la doctrina, la palabra de Dios, lo que debemos hacer, ¿qué es? Después de escuchar, después de hacer este culto, ¿qué tenemos que hacer? Tener comunión con los creyentes, amén. Por eso hoy también, apenas terminamos, vamos a comer, vamos a tener comuniones, compartimientos, amén. Y voy a ver, los creyentes saludables van a comer muchos. Como esto, después de escuchar la palabra, lo que debemos hacer es comunión con los creyentes. Compartir el foro, ¿sí? La palabra que recibieron, de la gracia que recibieron. Aquí la comunión quiere decir compartimiento de la palabra de gracia. Amén. La palabra que recibieron gracia. Esto es muy importante. Compartir la respuesta de nuestras oraciones. Compartir
experimentaciones y la obra del campo del evangelismo. Amén. Pastor, yo escuché la palabra, pero esta semana hice el mismo tramo de todos los días, pero estuve más feliz. Y un amigo que era un no creyente aceptó a Jesucristo, ¿sí? Es compartir esto. Yo antes me sentía muy mal y todos los días trabajar, pero esta semana, después de escuchar la palabra, estoy feliz, con gozo. Amén. Compartir esto, la gracia que Dios. Pastor, y más adelante, ya me superé ese nivel, sino ya ahora me gusta ir a salir a predicar la palabra de Dios, ¿sí? Compartir a los no creyentes este verdadero Jesucristo. Amén. ¿Y cuál es que se concentró? La tercera parte que se concentró es que los creyentes dedicaron en oraciones. Amén. En oraciones. Después de recibir la palabra y después de compartir los panes y los creyentes, se concentraron en oraciones. Amén. Y entonces, hoy también vamos a orar. Toda la noche. No, algunos tienen que ir. Como esto, nosotros, una comunidad, una iglesia, ¿sí? Una iglesia, verdadera iglesia, tiene que hacer, escuchar la palabra de Dios, compartir y después hablar la gracia y después orar juntos. Amén. Esto es una iglesia saludable. Espero que el culto de Latinoamérica y Iwan sea una iglesia así. Amén. Más que nada, no hicieron oraciones personales. Usted ahora dice, pastor me dijo que ore. Señor, deme dinero, deme casa, deme buena mujer, deme un buen marido. No es esa oración que estoy hablando aquí, ¿sí? La oración para salvar las almas. Amén. Es la oración, orar por nuestros prójimos. Amén. Orar por las personas heridas. Esto es lo que oraron los creyentes de la iglesia primitiva. Amén. Y además, en esa época, para creer en Jesucristo, tenía que dar su vida, ¿sí? Como yo ya le expliqué otro día, el pastor en el púlpito dijo, ser un cristiano es dar su vida, ¿sí? En ese momento, si era un cristiano, era llevado y matado por los romanos, ¿sí? Como esto, ser cristiano. Yo creo en Jesucristo, esto es dar su vida, dar su vida. Por eso, a través de muchas persecuciones, ellos oraron para que su fe sea más fuerte y firme. Amén. Por eso nosotros también debemos orar para que nuestra fe esté más fuerte y más firme. Amén. Por eso, también en esa época que estaban desapareciendo el evangelio y están cerrando las iglesias. Ustedes vean, hoy en día muchas iglesias ya cerraron, ¿sí? Europa, Estados Unidos, ¿sí? Hasta Corea está cerrando las puertas. Y al cerrar las iglesias tampoco está desapareciendo el verdadero evangelio, ¿sí? Hay muchos falsos dioses, falsos evangelios. En Corea ahora está demasiado, ¿sí? Idolatrías, herejías, sectas, y están ampliándose más. Y es más, oran en el nombre de un nombre de una persona. Y lo más lamentable es que caen esos sectas, son todos ricos, estudiosos, que saben, que estudiaron muchos tiempos. Esto es lo que está sucediendo en este momento. Y entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Orar, ¿sí? Orar para poder predicar este verdadero evangelio, Jesucristo. Amén. Entonces nosotros movemos el trono del reino de los cielos y podemos trascender el tiempo y el espacio. ¿Qué quiere decir esto? No hay nada imposible. Amén. Porque como la oración del líder hoy, podemos trascender todas las cosas porque tenemos el poder celestial. Amén. Y el poder de Dios. Entonces así nosotros podemos alumbrar la luz de Cristo en nuestra vida y más adelante en todos nuestros campos. Amén. Porque nuestra victoria ya tenemos la victoria. Amén. Ya tenemos la respuesta de todos los problemas. En Juan 19:30 dice, consumado es. Jesucristo en la cruz terminó todo. Amén. No hay nada para que estar en preocupaciones, en temor de qué comer, de qué vivir, de qué vestir, sino nosotros solo aferrando, Señor Jesucristo,
todo lo podemos hacer en Cristo Jesús. Amén. Todo. Pero por eso tenemos que estar 24 horas en oración, en comunicación con nuestro Dios. Relacionar siempre. Y entonces vamos a disfrutar la verdadera gozo y vamos a tener desde ese momento la restauración de 5 poderes. ¿Sí? Siempre nosotros decimos, oramos por los 5 poderes, pero ¿qué es 5 poderes, pastor? ¿Qué es 5 poderes? ¿Cuál es? Vean, poder espiritual, poder inteligencia, poder económico, poder físico y poder personal. Amén. Tener estos 5 poderes, esto es los 5 poderes. Desde ese momento se levanta la sanidad, aunque lleguen los problemas, me llegan las cosas inesperados, pero estamos disfrutando. ¿Por qué? Porque estamos dentro de ese 5 poder y está Jesucristo con nosotros. Amén. Y algunos, por eso uno no creyente ve un verdadero cristiano y le dice, es imposible. Murió su esposo, sus hijos están enfermos, pero esa señora anda siempre con una sonrisa testificando la palabra de Dios. Amén. Eso es el poder de Dios. Amén. Eso es el 5 poder. Eso es la gracia de estar dentro de Jesucristo. Amén. Espero que todos los creyentes de Latinoamérica también puedan ser así para salvar a los 26 de Latinoamérica. Amén. Oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica que puedan disfrutar esta imagen de verdadera iglesia y que puedan experimentar el poder de la oración. El punto 2 es la evidencia de la iglesia verdadera. Mientras los creyentes de la iglesia primitiva recibían la doctrina de los apóstoles y compartían los panes, y cuando se concentraban en oraciones, ¿qué sucede? Vea la reacción de las personas de este mundo. ¿Qué quiere decir este mundo? Las personas que no creen. En Hechos 2:43, vamos a leer todos juntos, dice así: y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice que las personas de este mundo, los no creyentes, tenían temor, dice temor. Y este temor no es un temor simple, no es un temor que conocemos nosotros, sino estaban asustados, sorprendidos, mirando la vida de los creyentes de la iglesia primitiva. Mirando los creyentes, digo, wow, ¿quiénes son ellos? Y se estaban sorprendidos. Las personas de este mundo vieron las obras del Espíritu Santo, ¿sí? Y ellos sintieron la presencia de Dios, la presencia de Dios. Ah, los creyentes de la iglesia primitiva, verdaderamente existe el Espíritu Santo. Ah, ellos seguro tienen en su corazón el Espíritu Santo. En una palabra, se asustaron al ver el poder de Jesús. Amén. El poder de Jesús que actuaban en la vida de los creyentes de la iglesia primitiva. Entonces ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a ver por qué se asustaron las personas de este mundo viendo a los creyentes de la iglesia primitiva. Vamos a leer Hechos capítulo 2, 44 al 45. Vamos a leer todos juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amén. Ustedes ya entienden, ¿no? Vean, ellos unos a otros se llenaban la necesidad. ¿Y qué más? Y esto era algo natural, ¿sí? Estos actos no era algo no normal, sino era algo natural de los creyentes de la iglesia primitiva. Ustedes hoy en día, cuando algún creyente del culto ve la necesidad, ¿ustedes van a lo ayuda? Andy me llena esa necesidad, Andy. Cuando tengo hambre, voy al restaurante de él. Y Andy dice, pastor, coman lo que quiera. Y me da la carne libremente, ¿sí? Esto es una broma, ¿sí? Como esto, los creyentes llenaban las necesidades, no solo la comida, sino todo lo que necesitaban en ese momento. ¿Y qué más? Más vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todo lo que necesitaban. Ustedes pueden abrir su cuenta para ayudar a alguien. Es costoso, ¿no?
Jair, ¿puede dar todo lo que trabajaste para mí? Amén. Bueno, así será. Amén. En ese momento se sorprendieron. Esa época que era todo mío, mío, mío. Pero los creyentes de la iglesia, ¿sí?, primitiva, quien tenía el Espíritu Santo, repartía los bienes, ¿sí?, la economía, vestimenta, todo lo que necesitaban los creyentes. Esto es el poder de recibir el Espíritu Santo. Amén. Después que recibieron el Espíritu Santo, se fue el egoísmo, la codicia, lo material, y se cambió totalmente una vida llena del Espíritu Santo. Amén. ¿Ustedes están llenos del Espíritu Santo? Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Testificar la palabra de Dios. Amén. Eso es una persona que tiene lleno del Espíritu Santo. Esto quiere decir que se cambió nuestro punto de valor. Ya mi valor antes era la economía, mi valor era éxito, mi valor era yo, de Génesis 3, 6, 11. Pero ahora mi valor, mi punto de vista es por tres solos. Amén. Solo Cristo, solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Esto es muy importante. Esto es estar lleno del Espíritu Santo. No es yo, sino ahora es Cristo. No es material, ¿sí? Ahora es lleno del reino de Dios. No es mi éxito, sino estar lleno del Espíritu Santo a través de la oración. Amén. Vamos a leer Hechos capítulo 2, 46, 47. Dice, vamos a ver todos juntos. 2, 46, 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Amén. Dice que los creyentes perseverando unánime cada día en el templo. Amén. Unánime. ¿Esto qué quiere decir? Que estaban ellos, ya eran hermanos. Ya estaban hechos uno en Cristo, uno en Cristo. Ahora nosotros tenemos diferentes caras. Algunos coreanos, algunos colombianos, algunos peruanos, algunos ecuatorianos, algunos de Myanmar, sí, algunos brasileños, algunos argentinos. Pero ellos estaban uno en Cristo, no solo en el templo, sino estaban juntos en la casa. ¿Esto qué quiere decir? En una palabra, se reunía en todas partes y oraban y compartían y escuchaban la palabra juntos. Amén. Esto es la imagen de la iglesia primitiva. Amén. Ahora estamos reunidos de como 9 naciones y estamos en este lugar. Me faltó Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos, ¿sí? Como esto, todos estaban unánime escuchando la palabra. Y esto es la imagen. Amén. Como esto, entonces, ¿por qué nosotros estamos reunidos en este momento? ¿Sí? Tenemos que saber, ¿por qué existe este culto de Latinoamérica? ¿Por qué entregamos y hacemos la ofrenda y devociones para la iglesia? No hay otra cosa, es por la evangelización de 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. En otra palabra de ahora, ¿qué es? Es para establecer las torres en todas partes, ¿sí? Amén. Torres, establecer torres. En nuestra iglesia está haciendo el movimiento de 4,000 torres. Amén. Y nosotros tenemos que pertenecer dentro de esas 4,000 torres. Amén. Tenemos que levantar el movimiento de la sanidad 237. Amén. Eso es nuestro deber, nuestro deber. Eso es nuestra misión. No es si lo hago, quiero hacer, no, pastor, no me obligue. ¿Sí? No es así, sino esto es el orden, es la misión que nos dio a nuestro Dios. Amén. Tenemos que hacer sí o sí. Tenemos que dejar todos nuestros corazones, nuestro pensamiento. Nosotros al final tenemos que ser testigos hasta fin de la tierra. Amén. Ustedes son los testigos en los 26 naciones de Latinoamérica. Amén. Testigo de Cristo, no testigo de Jehová, ¿sí? Testigo de Cristo hasta último de la tierra. Amén. Espero que este culto sea un culto de establecer discípulo y de ser testigo hasta fin de la tierra. Amén. Oro para todos los creyentes del culto Latinoamérica, recibiendo este 5º aniversario
que todos los creyentes puedan tener evidencia de ser uno y hacer el papel de verdadera iglesia de esta época. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día, gracias por poder compartir una vez más esta valiosa palabra en español. Señor, gracias por darnos este 5º aniversario de la Iglesia del Culto de Latinoamérica y también gracias por guiarnos hasta este momento en gracia del Señor. Señor, háganos que podamos aferrar solo en la palabra del púlpito y que podamos experimentar el poder en nuestros días, en todos los campos y en todos los lugares. Seamos todo un reformador de dejar una imagen verdadera de la iglesia de esta época. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.